práctica, no había ningún problema, ¿ya? Yo me ofrezco a ello, ¿no? Por las circunstancias del tiempo y reales. Bueno, la semana pasada nos quedamos en Derrida, ¿listo? Hablábamos, yo les había comentado sobre la desconstrucción, los antecedentes de la desconstrucción, les había pasado también el antecedente de la deconstrucción en el término de destrucción de Heidegger, pero bueno, ahora vayamos al hecho. La lectura que hace Derrida, diferente de Heidegger, ustedes leyeron el parágrafo 6, ¿no? Les envié a leer el parágrafo 6, si lo leyeron bien. En el parágrafo 6, ¿qué es lo que dice Heidegger básicamente? Que se tiene que destruir el concepto de ser para enunciar una pregunta adecuada a él. Entonces, es una especie de... y hoy viene lo nietzscheano, ¿no? Destruir todo lo que se dijo sobre el ser para volver al inicio de la pregunta por el ser para retirar algún tipo de respuesta. En el caso de la desconstrucción, la lectura que hace Derrida es que lo que se tiene que hacer cuando se desconstruye es suspender la metafísica. Suspender la metafísica, ¿no? Eso significa que suspender lo metafísico es eliminar o obviar, lo trascendente. Porque si se percatan bien, todos los pensadores post-estructuralistas no son esencialistas. Ellos odian la trascendencia, lo esencial, ¿no? Salvo Lukács, que bueno, se deja coquetea mucho con Hegel, como ya hablamos, ¿no? Pero la mayoría o también nuestro amigo Gadamer, que dice que no es trascendente, ¿no? Pero la mayoría de estos franceses, sobre todo los franceses, ¿no? Tienen esta idea de lo contra-esencial, son contraesenciales, ¿no? Por eso hay muchos términos que ustedes deben conocer, ¿no? Como por ejemplo la cuestión de la suspensión ética, que es una recuperación, por ejemplo, de Kierkegaard, ¿no? Que lo trabaja Zizek, por ejemplo, ¿no? En el libro Amor a Muerte, ¿no? Que es un buen libro interesante, ¿no? Suspensión ética, ¿no? También ustedes verán, y ya lo dijimos creo en la primera clase, lo que es la caída, ¿no? De los grandes relatos, ¿no? También, o sea, no hay un esencialismo, no hay trascendencia, no hay más allá de solamente el evento, ¿no? ¿Quién dice el evento, no? El acontecimiento, ¿no? El acontecimiento, ¿no? Ser y acontecimiento, ¿no? De nuestro amigo Badiou, ¿no? El mismo Deleuze, ¿no? También es el acontecimiento, el agenciamiento, la máquina de guerra. Todos esos conceptos giran en torno a alejarnos de lo esencial. Y obviamente, ¿cómo suspender lo metafísico? ¿Cómo eliminarlo? ¿Cómo llegar a criticar esta falsedad, ¿no? A través de un análisis genealógico, ¿ya? ¿Cómo llegamos a esa destrucción, hasta de construir el texto a través de un análisis de la genealogía? Es decir, ¿cuál es su interés? O mejor dicho, desbaratar la genealogía del texto, ¿no? Algo así como ir a analizar pues una homilía del Papa, ¿no? Y destruirla aduciendo que él comparte de algún principio que él cree que es incontestable, ¿no? Como por ejemplo la voluntad divina. Se suspende la voluntad divina, entonces nos damos cuenta que existiría una especie de manipulación o interés de poder dentro de ese discurso, porque la idea es conducir la mayor cantidad de potencialidades, ¿no? Y eso es más o menos lo que sucede constantemente, ¿no? En las relaciones humanas normalmente, ¿no? Eso se debe a una gran influencia de Spinoza, definitivamente, ¿no? Spinoza básicamente, él habla de potencias, ¿no? Potencias. ¿Qué es una potencia? La potencia es la capacidad de manifestación de un ser o de un ente, ¿no? Y entonces la realidad está hecha de sumatoria de potencias, ¿no? Y obviamente más potente es aquel que llega a arrastrar las otras potencias, ¿no? En este caso, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del Papa, ¿no? El Papa tiene el poder sobre varias potencias, ¿cierto? Los creyentes son potencias, así les digan ignorantes, ¿no? Retrógrados, primitivos, arcaicos, tienen potencia. O los fujimoristas también tienen potencia, ¿no? Aunque ustedes consideren que no son personas respetables. Hay un montón de críticas, pero eso no importa. Lo que importa es saber si tiene potencia. Y cuando uno desconstruye un discurso, lo que intenta saber es, o mejor dicho, suspender ese principio básico para analizar y permitirme darme cuenta que no existe una genealogía de la verdad en relación a ese discurso. Como, por ejemplo,
¿Cuál es el caballito de batalla de Fujimorismo? Estoy haciendo análisis cultural, ¿no? ¿Cuál es el caballito de batalla de Fujimorismo, ¿no? Derrotó al terrorismo. Si suspendemos ello, ¿no? Podremos percatarnos que después de ello no hay nada más. Hay otros argumentos, vamos a dejarnos en eso, ¿no? Sin embargo, hasta ahora se sigue discutiendo del terrorismo, ¿cierto? En el 2018, ¿no? Incluso hay un museo sobre el tema, sobre ese momento difícil. Entonces, una desconstrucción simple, ¿en verdad se derrotó o es lo que ellos dicen? Porque si se hubiese derrotado, no hubiese ningún tipo de rezago del mismo de una manera tan sistemática como para construir un museo, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya tenemos una desconstrucción, por ejemplo, ¿no? Simple, básica, obviamente, no me juzguen por esa situación. Bien, por eso es que la desconstrucción está contra el estructuralismo, si me dejo entender, ¿no? ¿Quién nos propone el estructuralismo, no? Que hay recurrencias, ¿no? O el transhistórico, ¿no? Que hay coincidencias, ¿no? Eso no le calza, ¿no? Contra la antropología, ¿no? La antropología que existe una estructura del mito, ¿no? Tampoco eso sería válido, porque el estructuralismo tiene algo que es metafísico. Por ejemplo, un centro. Los centros son metafísicos. Las certidumbres son metafísicas, porque no existe certidumbre, ¿no? Dicho sea de paso, también pues, el estructuralismo muy nihilista, ¿ya? Y claro, ¿la certidumbre de qué? La última certidumbre, por ejemplo, del estructuralismo, basándonos, por ejemplo, un poco en Levi-Strauss, es que de todas maneras el hombre tiene una constante, es un antropocentrismo, ¿cierto? Entonces, si existe un centro que es el hombre, entonces, si recurrimos a la historia, nosotros sabemos pues que en el Renacimiento y después Dios es dejado de lado, ¿no? Muchos creen en Dios, pero Dios ya no existe propiamente porque ya no es el centro, sino el hombre, ¿no? Entonces, el estructuralismo continúa con la misma prédica, ¿no? El antropocentrismo, el centro, la posibilidad de encontrar una certidumbre. Contra todo ello está la desconstrucción. O sea, no hay lugar para el descanso en el pensamiento de Derrida. Todo es una especie de sospecha. Pero es positiva, ya vamos a ver en qué sentido. ¿Ya? Tampoco no vamos a salir llorando hoy día.